Bienvenidos a nuestra rueda de prensa. Estamos aquí con la presidenta Lagarde y con el vicepresidente de Guindos. Yo soy Wolfgang Kloiser y también están con nosotros periodistas a través de videoconferencia. Así que cuando hagan una pregunta, enciendan su cámara y su micrófono. Y con eso paso la palabra a la presidenta Lagarde. Presidenta Lagarde, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. El vicepresidente y yo les damos la bienvenida a nuestra rueda de prensa. El Consejo de Gobierno hoy ha decidido reducir la tasa de facilidad de depósito, la tasa a través de la cual orientamos la política monetaria en 25 puntos básicos. En base a la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, es ahora adecuado dar un paso más en la moderación del grado de restricción de la política monetaria. Los últimos datos de inflación han sido básicamente acordes con lo esperado y las últimas proyecciones del BCE confirman las perspectivas de inflación anteriores. Nuestros expertos prevén que la inflación general se situará en el 2,5% de media en 2024, 2,2% en 2025 y 1,9% en 2026, igual que en las proyecciones de junio. Se espera que la inflación vuelva a subir en la última parte de este año, debido en parte a que los acusados descensos pasados de los precios de la energía desaparecerán de las tasas anuales. Luego la inflación debería disminuir hacia nuestro objetivo en la segunda mitad del año que viene. En lo que se refiere a la inflación subyacente, las proyecciones para 2024 y 2025 se han revisado ligeramente al alza, conforme la inflación de los servicios ha sido más alta de lo esperado. Al mismo tiempo, los expertos siguen esperando un rápido descenso de la inflación subyacente desde el 2,9% de este año hasta el 2,3% en 2025 y el 2% en 2026. La inflación interna sigue siendo alta, ya que los salarios siguen subiendo a un ritmo elevado. No obstante, las presiones sobre los costes laborales se están moderando y los beneficios de manera parcial están amortiguando el impacto de las subidas salariales sobre la inflación. Las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas y la actividad económica sigue siendo contenida, lo que refleja la debilidad del consumo privado y de la inversión. Nuestros expertos proyectan que la economía crecerá un 0,8% en 2024 y aumentará hasta el 1,3% en 2025 y 1,5% en 2026. Esto es una ligera revisión a la baja si lo comparamos con las proyecciones de junio, debido principalmente a una menor contribución de la demanda interna a lo largo de los próximos trimestres. Nuestra determinación es garantizar que la inflación vuelva a nuestro objetivo a medio plazo del 2% de manera adecuada. Mantendremos los tipos de interés de manera lo suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr este objetivo. Seguiremos aplicando un enfoque que dependa de los datos, donde tomaremos decisiones en cada reunión para determinar el nivel adecuado de restricción y su duración. En particular, nuestras decisiones sobre tipos de interés se basarán en nuestra valoración de lo que se refiere a las perspectivas de inflación, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros que haya, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano a ninguna senda concreta de tipos. Las decisiones adoptadas hoy aparecen en un comunicado de prensa disponible en nuestra página web. Y como hemos anunciado, el 13 de marzo de 2024, algunos cambios en el marco operativo para la aplicación de la política monetaria pasarán a tener efecto a partir del 18 de septiembre. En particular, el diferencial
entre el tipo de interés de las principales operaciones de refinanciación y la tasa de la facilidad de depósito se situará en 15 puntos básicos. El diferencial entre el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito y el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación no cambiará y se situará en 25 puntos básicos. Y bien, ahora voy a pasar a detallar aún más cómo vemos la economía y cómo se va a desarrollando la inflación, y luego explicaremos nuestra evaluación de las condiciones financieras y monetarias. Si pasamos a la actividad económica, la economía creció un 0,2% en el segundo trimestre, tras un 0,3% registrado en el primer trimestre, un poquito por detrás de las últimas proyecciones. El crecimiento se ha debido sobre todo a las exportaciones netas y el gasto público. La demanda interna privada se ha debilitado. Conforme los hogares han consumido menos, las empresas han recortado las inversiones empresariales y la inversión en vivienda ha caído. Mientras que los servicios sí que han apoyado el crecimiento. La industria, no obstante, y la construcción han contribuido de manera negativa. Según los indicadores del estudio, la recuperación sigue teniendo viento de frente, y esperamos que la recuperación se fortalezca a lo largo del tiempo conforme las rentas reales aumentan y esto permita a los hogares consumir más. El fin del efecto de las políticas monetarias restrictivas tiene que ayudar a apoyar el consumo y la inversión. Las exportaciones también tienen que ayudar a contribuir a la recuperación conforme también la demanda global se recupera. El mercado laboral sigue siendo resiliente. La tasa de desempleo prácticamente no ha cambiado en el mes de julio. Se sitúa en el 6,4%. Y al mismo tiempo, el crecimiento del empleo ha subido al 0,2% en el segundo trimestre, pasando del 0,3% del primero. Los últimos indicadores del estudio apuntan a una mayor moderación en la demanda laboral y la tasa de vacantes ha caído estando más cerca de niveles prepandemia. Las políticas fiscales y estructurales tienen que tener como objetivo hacer que la economía sea más productiva y más competitiva. Esto ayudará a aumentar el crecimiento potencial y reducir las presiones a nivel de precios a medio plazo. El informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea y el informe de Enrico Letta para empoderar al mercado único apuntan a la necesidad urgente de reformas y de proporcionar propuestas concretas para que todo esto pueda ocurrir. Implementar el marco de gobernanza económica revisado de la Unión Europea de manera integral, transparente y sin retraso ayudará a los gobiernos a reducir los déficits gubernamentales y los índices de deuda de manera sostenida. Los gobiernos ahora tienen que empezar de forma firme para avanzar en los planes a medio plazo referentes a políticas estructurales y fiscales. Si hablamos ahora de la inflación, según las primeras estimaciones de Eurostat, la inflación anual bajó al 2,2% en el mes de agosto, del 2,6% registrado en el mes de julio. Los precios de la energía cayeron a una tasa anual del 3%, tras un aumento del 1,2% en el mes anterior. Los precios de los alimentos, su inflación subió ligeramente hasta el 2,4% en agosto. La inflación de los bienes y la inflación de los servicios avanzó en una posición opuesta. Los bienes bajaron al 0,4% desde el 0,7% registrado en julio, mientras que la inflación de los servicios sí que subió hasta el 0,4%, hasta el 4,2%. Del 4% registrado en el mes anterior. Los indicadores de inflación subyacente prácticamente no han cambiado en julio. La inflación interna bajó ligeramente hasta el 0,4%, desde el 4,5% registrado en junio, con presiones de precio fuertes que vienen sobre todo del ámbito de los salarios. El crecimiento negociado de los salarios seguirá siendo elevado
y volátil en lo que queda del año, habida cuenta del papel significativo que esto tiene en algunos países y la naturaleza que tienen los ajustes salariales. Y a la vez, el crecimiento general en los costes laborales también se está moderando. El crecimiento en compensación por empleado siguió cayendo hasta el 4,3% en el segundo trimestre, la cuarta bajada consecutiva. Y las proyecciones del BCE muestran que va a seguir ralentizándose de nuevo el año que viene. Y a pesar de una débil productividad, los costes laborales por unidad han subido con fuerza en el segundo trimestre, un 4,6%, tras el 5,2% registrado en el primer trimestre. Nuestro personal espera que el crecimiento de costes laborales siga bajando a lo largo del horizonte de la proyección, debido a un menor crecimiento de los salarios y a una recuperación también de la productividad. Y por último, los beneficios siguen compensando parcialmente los efectos inflacionistas de unos mayores costes laborales. El proceso de desinflación debería verse apoyado por unas menores presiones de costes laborales y que el ajuste de la política monetaria vaya pasando a los precios de los consumidores. Los indicadores de inflación a largo plazo siguen estando en torno al 2%. Y los indicadores basados en los mercados han caído acercándose a esos niveles tras nuestra reunión, desde nuestra reunión de julio. Vamos a ver ahora la evaluación de riesgos. Los riesgos para el crecimiento económico siguen apuntando a la baja. Una menor demanda para las exportaciones de la zona euro debido, por ejemplo, a una economía mundial más débil o a una escalada en las tensiones comerciales entre las principales economías. Eso incidiría en el crecimiento de la zona euro. La guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y el trágico conflicto en Oriente Medio son fuentes importantes de riesgos geopolíticos. Y esto podría derivar en que las empresas y hogares tengan menos confianza en lo que se refiere al futuro y el comercio global podría sufrir problemas. El crecimiento también podría ser menor en caso de que el efecto arrastrado de ese ajuste de las políticas monetarias sea más fuerte de lo esperado, pero el crecimiento podría ser mayor en caso de que la inflación baje más rápido de lo esperado y la confianza aumentara y las rentas reales aumentaran, lo que supondría que habría un gasto mayor de lo que anticipábamos, o en caso de que la economía mundial creciera a un ritmo mayor de lo esperado. La inflación podría ser más alta también de lo anticipado en caso de que los salarios o los beneficios aumenten más de lo que esperamos. Los riesgos al alza para la inflación también se derivan de las mayores tensiones geopolíticas existentes, lo que podría hacer que los precios de la energía y los precios del transporte fueran más altos en un corto plazo y podrían afectar al comercio global. Asimismo, unos acontecimientos meteorológicos extremos y la crisis climática en forma general podría también hacer que los precios de los alimentos subiesen. Por el contrario, la inflación podría sorprendernos bajando en caso de que la política monetaria incide más de lo esperado, en caso de que el entorno económico en el resto del mundo se empeorase de manera inesperada. Las condiciones monetarias y financieras ahora. Los tipos de interés del mercado, de los mercados han bajado de manera importante desde nuestra reunión de julio, debido principalmente a un panorama más débil para el crecimiento global y menos preocupaciones en lo que se refiere a la inflación. Las tensiones de los mercados globales durante el verano ha llevado a un ajuste temporal de las condiciones financieras en los segmentos de mercados con más riesgo. De forma general, los costes de financiación siguen siendo restrictivos, conforme nuestros aumentos de tipos de interés en el pasado siguen abriéndose camino en la cadena de transmisión. Los tipos de interés de media en nuevos créditos a empresas y en nuevas hipotecas han seguido altos en julio, 5,1% y 3,8% respectivamente. El crecimiento de los créditos sigue reduciéndose en medio de una demanda débil. Los créditos de bancos a empresas han crecido a un tipo anual del 0,6% en julio, bajando ligeramente desde junio, y el crecimiento de créditos a hogares ha repuntado hasta el 0,5%. El dinero en sentido amplio, tal y como mide el M3, creció en 2,3% en julio, mismo tipo que en julio.
en junio. Para concluir, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido reducir la tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos. Nuestra determinación es garantizar que la inflación vuelve a nuestro objetivo a medio plazo, del 2%, de manera adecuada. Vamos a mantener los tipos, nuestras políticas restrictivos durante el tiempo que sea necesario para garantizar esto. Vamos a seguir teniendo un enfoque basado en los datos, adoptando decisiones en cada reunión para adoptar el nivel y la duración de las restricciones. En particular, todo esto se va a basar en nuestra evaluación del panorama de la inflación a la luz de los últimos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. No hacemos ningún compromiso previo y estamos listos para utilizar los instrumentos en nuestro mandato para garantizar que la inflación vuelve en este sentido y para preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria. Y ahora estamos a su disposición para responder a sus preguntas. Gracias, Presidenta Lagarde. La primera pregunta es para Annette Weisbach, de CNBC. Annette. Presidenta Lagarde, muchas gracias. Tengo una pregunta, por supuesto, sobre la decisión de recortar 25 básicos en vez de 50, porque han decidido 25 en vez de 50. La segunda pregunta, si vemos el futuro y de cuenta también de que la Fed va a empezar a recortar, la imagen macroeconómica no está tan clara, la inflación vuelve otra vez. ¿Van a cortar otros 50 puntos básicos para final de año? Gracias. Muchas gracias. Y lo primero, buenas tardes. Es un placer volver a veros a todos tras la pausa veraniega. Lo primero. Y sobre la pregunta sobre nuestra decisión, hemos decidido recortar la facilidad de depósito, de depósito en 25 puntos básicos. Y eso ha sido una decisión unánime. Hemos procedido como hacemos normalmente y como hemos indicado claramente, obviamente examinando los datos y examinando en particular los datos a través del prisma de nuestros tres principales criterios. Cuando vemos la información que nos ha llegado, que hemos recibido, esto confirma nuestras proyecciones anteriores y nos reconforta en la confianza que tenemos de que nos vamos acercando a nuestro objetivo de manera adecuada. Por lo tanto, sobre todo 2025, la inflación bajará hacia ese objetivo que tenemos del 2%. Y creemos que, habida cuenta de que ese proceso gradual de desinflación es adecuado moderar el grado de restricción de políticas monetarias, reduciendo la tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos. Cuando dije que examinamos toda la información que tenemos con ocasión de un ejercicio de proyecciones a través de nuestro prisma de tres elementos, hablo por supuesto de la inflación, hablo por supuesto de la inflación subyacente y hablo por supuesto de la transmisión de la política monetaria. Y sobre el panorama de inflación, cuando recibimos las proyecciones de nuestro equipo para septiembre, prácticamente no ha cambiado si lo comparamos con junio para el panorama de inflación. Y seguimos viendo esa vuelta al 2% para antes de finales de 2025. Y esto, por cierto, es la quinta proyección consecutiva que apunta hacia ese 2% a finales de 2025. Así que, ¿por qué digo esto? Porque lo que hace es reforzar nuestra confianza sobre la solidez y robustez de esas proyecciones. Eso para el primer prisma, el panorama de inflación, la primera parte. La inflación subyacente, por otro lado, ahí vemos los distintos indicadores que tenemos, de interna al PCCI, y vemos un indicador en concreto, el indicador interno, que pasa del 4,5 al 4,4 entre junio y julio y que no es satisfactorio. Resistente, es persistente y por esta razón tenemos que ser resilientes en nuestro enfoque, en nuestra estrategia
estar muy atentos a los distintos componentes de la inflación subyacente, tal y como miden estos distintos indicadores. El tercer prisma es la transmisión de la política monetaria. Y en este sentido, todos observamos que las condiciones de financiación siguen siendo restrictivas y que la huella de nuestra política monetaria en la economía real ha sido visible. Por lo tanto, tomando esto como base, la revisión de los datos entrantes, el análisis de nuestro equipo, la consistencia de las proyecciones por quinto ejercicio consecutivo, esa decisión de reducir 25 puntos básicos ha sido perfectamente legítima y, como le he dicho antes, se ha adoptado de manera unánime. Brindo por el futuro. Bueno, el futuro, iba a citar, a decirlo en español, ¿qué será, será? Porque hemos dicho de manera consistente, y lo repetimos de nuevo, que seguiremos basándonos en los datos. Y esto está totalmente justificado a la vista de la incertidumbre, que parece que empieza a repuntar. Por lo tanto, vamos a depender de los datos. Decidiremos reunión a reunión. Our path, of which the direction is pretty nuestra senda, obvious, cuya dirección es bastante obvia, una senda de reducción, no está predeterminada. No está predeterminada ni en términos de secuencia, ni en términos de volumen. And I would like to add one thing which I have already said before, which is still true, which is that data dependency esta dependencia de los datos no significa dependency. We're not going to be fixated on one single number. No nos vamos a fijar en una cifra en concreto. Vamos a examinar toda una batería de indicadores. Y digo esto en concreto porque septiembre, sin duda, nos va a proporcionar una lectura baja de la inflación, posiblemente. Esperamos por los efectos de base, sobre todo de la energía, que nuestras cifras de inflación suban en el cuarto trimestre, en los últimos 3 meses de 2024. Septiembre nos va a dar una cifra baja, pero no solo vemos un indicador, estamos viendo muchos datos que estamos recibiendo. Gracias, señora Lagarde. La siguiente pregunta de Francesco Caneto, de Reuters. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La reunión de octubre está a 5 semanas, y por utilizar sus palabras de marzo, ¿cree que sabrá mucho más o un poquito más cuando llegue el 17 de octubre? Segunda pregunta. Algo que lleva defendiendo el BCE durante años, la consolidación transfronteriza entre bancos. Parece que por fin va a conseguir con Unicredit y Commerzbank. ¿Valora positivamente el BCE este acontecimiento? Gracias por las dos preguntas. Sobre la primera pregunta, todos sabemos contar. Quedan 6 semanas antes del 17 de octubre. Poco tiempo si lo comparamos con otros intervalos que hemos tenido en el pasado. Básicamente repetiré lo que ya he dicho. Vamos a depender de los datos. Vamos a ir decidiendo reunión a reunión. No me puedo comprometer de ninguna manera en lo que se refiere a los datos. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a comprometer previamente con nada. Y sobre el otro asunto del que usted hablaba, normalmente nosotros no hacemos comentarios sobre instituciones en concreto, y como sabe bien, tenemos un procedimiento muy claro que implica la autoridad de supervisión que, a parir de un umbral determinado de acciones o de transferencia de acciones, tiene que ser consultado y tiene que autorizar. Y por supuesto confío en que las autoridades de estas instituciones implicadas, Unicredit y Commerzbank, sean plenamente conscientes de sus requisitos a nivel regulatorio y que cumplan dichos requisitos. El SSM hará lo que tiene que hacer de manera totalmente independiente, y sin duda las fusiones transfronterizas
Es algo que esperaban muchas autoridades y será interesante ver ese proceso, cómo se desarrolla, cómo tiene lugar en las próximas semanas. Gracias. Siguiente pregunta, Mark Schroer de Bloomberg. Mark, por favor. Yes, thank you. Gracias. La primera, usted ha vuelto a decir que los tipos tienen que ser lo suficientemente restrictivos durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo antes de que ya dejen de ser lo suficientemente restrictivos hasta llegar a ese tipo neutral? Y la segunda pregunta sobre el efecto de los recortes de tipos de interés. ¿Cómo puede afectar esto a la economía de la zona euro? Habida cuenta de que algunos, si no todos los problemas de la eurozona son estructurales. Gracias. Gracias por las dos preguntas. Voy a detenerme un poquito más en la segunda pregunta, porque la primera... ¿Vamos a ser lo suficientemente restrictivos? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hayamos sido lo suficientemente restrictivos, porque lo que queremos es lograr el objetivo de devolver la inflación al objetivo de manera adecuada, oportuna. Y como digo, por quinta proyección consecutiva tenemos la inflación en el objetivo durante el segundo trimestre, lo tendremos en el segundo trimestre de 2025, la segunda mitad de 2025, y esto sobre la base del escenario de base que tenemos en nuestras proyecciones. Y vamos a observar cómo ese escenario de base evoluciona a lo largo del tiempo, conforme vayan entrando datos. Y así decidiremos durante cuánto tiempo tendremos que seguir recortando tipos y en qué punto habremos sido lo suficientemente restrictivos. Así que no le voy a dar ninguna idea de cuándo va a ser esto, porque esto es un concepto observable en cualquier caso. Y conforme nos acerquemos a él, sin duda lo sabremos mejor. Como sabrá, nuestro equipo ha hecho un documento muy bueno al respecto que indica que será un poquito más de lo que solía ser, pero no significa que apoye esto, pero conforme nos acerquemos sabremos mejor cuando estamos ahí. Y hay muchos factores que inciden. La segunda pregunta. ¿Este recorte de 25 puntos básicos va a ser un impulso para la economía, habida cuenta de que buena parte es estructural? Sé que estoy hablando para los convertidos aquí, pero cada vez que tomamos una decisión, el impacto se siente y se puede observar en la economía. Lo que seguimos observando ahora mismo es el impacto de las decisiones más restrictivas de hace más de un año, casi 2 años. Y esto sigue incidiendo ahora mismo. Creemos que se ha llegado al pico en relación con el PIB. Pero va a seguir habiendo efectos a la baja de estas decisiones. Y ese mismo retraso también se va a sentir en las decisiones que estamos adoptando ahora. Eso es lo primero. El paso del tiempo, que no satisface a ese deseo de ver resultados tangibles inmediatos, pero es la realidad de la política monetaria y el funcionamiento de nuestras economías. La segunda parte de mi respuesta a su pregunta, porque usted hablaba de las causas estructurales, me permite, de hecho, alabar el informe de Draghi. No hemos tenido tiempo de diseccionarlo todo. Creo que nadie lo ha tenido porque es muy sustancial y material y requiere más tiempo y sobre todo atención. Pero es un informe formidable. Y muestra un diagnóstico que es severo, pero que es justo, en nuestra opinión. Y también apunta a reformas estructurales, propuestas prácticas para lograr esas reformas estructurales que podrían ser extremadamente útiles para que Europa sea más fuerte, pero también para nosotros, como Banco Central, para lograr mejores resultados en nuestra política monetaria. Si la productividad puede subir como resultado de las reformas estructurales, por ejemplo, eso sería una muy buena noticia para nosotros. Si la Unión de Mercados de Capitales se puede llevar a cabo y hay más financiación disponible para financiar la innovación, eso son buenas noticias para nosotros también.
en lo que se refiere a la inflación, la estabilidad de precios y los componentes que subyacen a todo esto que hacemos. Gracias, señora Lagarde. Siguiente pregunta. BFM TV. Gracias. ¿Le pregunta usted el riesgo de una inflación por debajo del objetivo? En Francia se estima que la inflación se sitúe en el 1,6% en diciembre. Y los precios del petróleo están al nivel más bajo desde el COVID. ¿Esto es un riesgo? Y lo segundo, sobre el informe de Draghi, ¿esto puede incidir en la política monetaria que están dentro del mandato del BCE? Gracias. Como verá usted, como se puede imaginar, no voy a dar una respuesta específica para un país, porque nosotros trabajamos sobre la base de la zona euro. Pero obviamente es un riesgo que tenemos que estar atentos y por eso nuestro objetivo es el 2% de manera sostenible. Tiene que ser asimétrico a medio plazo, tal y como anticipamos en nuestra revisión de estrategia, algo que sigue siendo completamente válido. Y habla usted de dos cosas. Una en concreto, hablaba de la energía. La energía ha sido uno de los factores principales que hizo que subieran los precios, de manera directa e indirecta, a través de todo tipo de canales. También hizo que subiera, y al igual que hizo que subieran los precios, también ayuda a bajar los precios. Esto es un asunto exógeno. Y eso puede cambiar y tenemos que estar preparados para ello. La segunda pregunta que usted me hace, y creo que he respondido en parte a su pregunta, algunas de las propuestas del informe de Draghi, al igual que del informe de Letta, porque conseguir el mercado único y mejorar la competitividad, en nuestra opinión, pueden ser cosas, son cosas complementarias, pero algunas de esas propuestas afectan directamente a lo que nos preocupa en concreto, y la Unión de Mercados de Capitales es una de esas cosas en las que el Consejo de Gobierno tiene una opinión muy firme y ha emitido una opinión especial al respecto. Del mismo modo, la financiación de la innovación, del aumento de la productividad, de la competitividad en relación a nuestra posición externa, todo esto importa cuando en lo que se refiere al trabajo que tenemos que hacer. En el informe de Mario Draghi no he visto ninguna sugerencia de que el mandato del BCE tenga que ser modificado. Tenemos un único mandato, como sabe, que es la estabilidad de precios. Cumplimos con el tratado y con el mandato que los fundadores de Europa nos dieron. Y espero que cumpliremos lo que nos piden en ese mandato. Tal y como sugería Mario Draghi, todo esto tiene mucho más que ver con reformas estructurales. Y espero de verdad que las autoridades ejecutivas a cargo lo vean y adopten un camino hacia esas reformas estructurales. Gracias. Pasamos a los participantes online. Martin Arnold del Financial Times. Martin, por favor. Martin sigue con nosotros hoy. Hola, presidenta Lagarde. Dos preguntas por mi parte, si me lo permite. Lo primero, me gustaría preguntarle sobre la inflación de los servicios. La última lectura muestra que han vuelto a subir los precios de servicios. ¿Le preocupa eso mucho? ¿Cuál es el riesgo a este respecto? Porque ha hecho subir un poquito sus previsiones en lo que se refiere a la inflación subyacente. Y la segunda pregunta, si me lo permite, volviendo al informe de Draghi, ¿el BCE planea ajustar la política monetaria de alguna manera para facilitar la implementación de las propuestas formuladas por Draghi? Muchas gracias. Muchas gracias por sus dos preguntas y gracias por apuntar a hablar de la inflación de servicios, porque claramente es el componente de los precios que requiere una comprensión y una vigilancia importante.
Y ahora volveré a eso en un segundo. Pero sí, basta decir que ha subido del 4,2% al 4,4%. Y mientras que otros componentes, muchos, están bajando, este segmento en concreto está aumentando. Y hemos intentado descomponer lo que hay detrás. Y se trata de una combinación entre paquetes vacacionales, seguros, y a ver si recuerdo cuál era el tercero. Seguro que me viene enseguida, pero básicamente, sobre todo, eran esos dos. Estamos prestando mucha atención al nexo de los tres elementos. Lo primero, los salarios. Lo segundo, los beneficios. Y el tercero, la productividad. Los servicios son muy sensibles a los aumentos salariales. Así que lo que nosotros esperamos es que los servicios, la inflación de los servicios, baje durante 2025. ¿Por qué? Porque lo que nuestro equipo había anticipado, que es la moderación del crecimiento salarial, con el colchón de los costes salariales por una bajada de los beneficios y el aumento de la productividad, eso está quedando demostrado por las cifras, por las distintas observaciones. Si vemos los salarios, si vemos la compensación por empleado, si vemos los salarios negociados, cuando hablamos de costes laborales por unidad, todo eso está bajando. El indicador de salarios, lo mismo. Nuestra expectativa es que esto siga bajando durante 2025. Los salarios negociados seguimos teniendo cifras relativamente altas y sabemos que algunas se están elaborando ahora mismo. Los sindicatos automovilísticos, metalúrgicos, en varios países, con cierta heterogeneidad, en fin, van a seguir haciendo que los salarios sigan subiendo en la primera mitad de 2025, pero luego sin duda, bajará. Su crecimiento está bajando, pero repuntará en algún momento de 2025 o de 2024 y luego seguirá bajando. Las cifras que tenemos para el crecimiento de los salarios voy a compartir con ustedes. I've got my unit profit growth. So I'll give you the number later if you're interested, but it is definitely declining. That's on the wages. Eso para los salarios. On profit, sobre we los are now beneficios estamos ahora observando high numbers that we had de unas cifras altas que teníamos a finales de 2000. Hasta finales de 2023, ahora estamos viendo las cifras menores en los beneficios. Y como resultado de esto, obviamente, pues uno puede deducir que los beneficios están absorbiendo algunos de estos costes. Y en productividad también está en una senda de declive moderado, en una senda de aumento, tal y como ha dicho nuestro equipo. Un poquito menos de lo que habían proyectado antes, pero va apuntando en la dirección adecuada. Por lo tanto, esto confirma las posturas que adoptamos inicialmente y que nos han dado confianza de que los servicios también acabarán bajando y que los salarios creciendo de manera moderada, más moderada ahora, los beneficios absorbiendo ese aumento de los salarios y la productividad aumentando un poquito, pues esto nos llevará a tener unos precios de los servicios menores de los que son ahora mismo. Pero obviamente es un sector que, como he dicho antes, es resistente y sobre el cual tenemos que prestar mucha atención. Y tenía otra pregunta, si no recuerdo mal, a ver si... El informe Draghi. Ah, sí. Mire,
El informe de Mario Draghi incluye tantas reformas estructurales importantes que van a ser responsabilidad de los gobiernos, que va a exigir que la Comisión y los líderes en Europa determinen que tienen que fortalecer Europa, darle más soberanía, darle más capacidad, habida cuenta de las circunstancias geopolíticas actuales. Estoy segura de que la política monetaria hará lo que tiene que hacer, que es proporcionar estabilidad de precios y cumplir el mandato que tenemos. Y las reformas estructurales, es verdad que no son responsabilidad del Banco Central, son responsabilidad de los gobiernos. Gracias, señora Lagarde. Seguimos con otro participante Silvia online, Silvia Berzoni, TV channel Class CNBC. Silvia, please. La CNBC italiana. Gracias, Wolfgang. Buenas tardes, presidenta y vicepresidente. Tengo dos preguntas, si me permite. La primera, ¿esperan la ralentización de la economía alemana? ¿Cómo va a afectar esto a sus proyecciones y al equilibrio de riesgos? La segunda pregunta, me gustaría volver un poco a lo de Unicredit y Commerzbank. Cumpliendo todos los requisitos financieros, ¿cree usted que esa emergencia de un banco paneuropeo sea positivo para el sector en su conjunto y para la eurozona? Muchas gracias. Mire, nuestro equipo proporciona proyecciones que entran en un análisis muy en profundidad de la situación de cada país y que reciben el feedback de los bancos centrales nacionales. No proporcionan, no ofrecen proyecciones ni análisis fuera de lo que tenemos aquí en el BCE. La ralentización de la economía alemana, sin duda, ya la anticiparon el Bundesbank, por supuesto, el BCE también, y compartido en todo el eurosistema. Está incluido, por lo tanto, en las proyecciones que tenemos. Y eso lo analizamos con mucha atención con miembros del Consejo de Gobierno, porque claramente muestra la heterogeneidad dentro de distintos países cuando vemos países de manera aislada. Cuando se unen para formar el sistema, por ejemplo, vemos que ahora mismo España o Países Bajos tienen cifras de PIB muy fuertes, mientras que en el otro lado Alemania está en el otro extremo. Su otra pregunta sobre los bancos paneuropeos, transeuropeos, creo que ya hay varios bancos paneuropeos. De lo que usted está hablando aquí es una fusión interfronteriza entre dos grandes instituciones nacionales, algo que se verá desde el regulador y que sin duda satisfará a muchos de aquellos que habían esperado fusiones interfronterizas para derivar en esa unión bancaria cuando se logre. Así que la siguiente pregunta para Christian Ziegler del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Muchas gracias. Usted ha subrayado que una parte de la decisión la tasa de depósitos ha sido unánime. ¿Ha habido otras partes de la decisión que no hayan sido unánimes? ¿Qué parte de la decisión? Mire, hemos hablado mucho sobre todos los datos que recibimos, todos los análisis producidos por nuestro equipo, y hemos testeado el comportamiento racional de la recuperación actual, que es moderada, y la recuperación y el repunte de la recuperación que esperamos en 2025 y en 2026. Y creo que nos convence que, a pesar de que el consumo es bajo y se ha debilitado, de hecho, esto económicamente debería ser el resultado de la combinación de unas mayores rentas netas, el impacto de las políticas monetarias y el bajo nivel de inflación. Y esto tendría que derivar
de estas fuerzas de que el consumo y la inflación, ayudar a que el consumo y la inflación se recuperen. Hemos examinado todo eso y hemos hablado, algunos más pesimistas, otros más optimistas, pero hemos hablado en profundidad de la lógica que hay detrás de esas cifras que tenemos para 2024, 2025 y 2026. Y la razón por la que revisamos en un 0,1%, solo un 0,1%, es una combinación de reducir de la reducción de las exportaciones netas debido a la incertidumbre y los riesgos geopolíticos y la transmisión de la situación que tenemos ahora, que es una actividad más reducida porque el consumo ha sido menor de lo que habíamos esperado. Pero como he dicho antes, vamos a ir evaluando en cada momento, a lo largo de todo el camino, todos los datos que vayan entrando y ver que alcanzamos nuestro objetivo de manera adecuada. Gracias. La última pregunta de hoy es para Andrés, de Expansión. Thank you, Madame Lagarde. I have Gracias, two señora questions. Lagarde, con dos preguntas. I have one about the projections. Una sobre las proyecciones. On the one hand, we have no changes in the inflation side, but on the other hand, we have a revision in growth outlook caused by a weaker internal demand, which is the main contributor to inflation. How does this add up? And the question is, I saw you welcome Mr. Escrivá, the new governor of Banco España. I was wondering if you could tell us your first impressions and what do you expect from his contribution to the ¿Cuáles son sus governing primeras council? impresiones? ¿Qué espera de su contribución al Consejo de Gobierno? Gracias. Thank you very much for your two questions. Gracias por las dos preguntas. So you are correct that Tiene razón. Our projection numbers for HICP, las proyecciones del IPC armonizado, que es la inflación subyacente, no han cambiado. Son las mismas que en junio. No las hemos revisado. Lo que sí que hemos revisado es la inflación principal, la que excluye la energía y los alimentos en un 0,1%, sí. Bueno, hemos revisado 24 y 25, pero no 2026. ¿Y esto qué es lo que lo causa? El hecho de que los precios de la energía han incidido significativamente a la baja y han beneficiado a la inflación principal, el hecho de que los alimentos han subido un poquito, y como resultado de estos dos componentes, hay un poco la compensación con otros precios, sobre todo los servicios. Hemos revisado a la baja las perspectivas de crecimiento por el consumo que habíamos anticipado para ahora, básicamente porque las rentas netas han empezado a subir, la inflación ha bajado y esperábamos que el consumo se recuperará y no lo ha hecho. Y creemos que vamos a tener que prestar atención a eso cuando hagamos nuestro siguiente perspectiva de crecimiento del PIB. José Luis Escrivá se ha unido al círculo de gobernadores. Le hemos recibido, le hemos saludado en este círculo de gobernadores, al igual que otros gobernadores. Ha hecho contribuciones muy significativas y espero que, como cualquier otro gobernador, siga no solo dando su opinión personal, algo que puede verse inspirado por la situación de España, pero que también tenga esta dimensión europea que otros gobernadores también tienen cuando se sientan en torno a la mesa del Consejo de Gobierno. Es un proceso, es un viaje que espero que sea productivo y agradable, tanto para él como para el grupo de gobernadores en torno a la mesa, pero le aseguro que le hemos recibido, le hemos ofrecido la bienvenida y él ha contribuido. Gracias. Con esto concluimos nuestra rueda de prensa. Muchas gracias por participar. La siguiente rueda de prensa tendrá lugar el 17 de octubre y será la rueda de prensa que celebraremos fuera, en Ljubljana, Eslovenia. Muchas gracias.
great pleasure. Now and then. Yeah. I hope things are. And I believe Bahrain